sentarse. La epístola y el evangelio del día de hoy son bastante interesantes y están relacionados entre sí. La epístola es del Génesis y habla de esa historia de Esaú e Isaac. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Esaú e Isaac? Esaú era el primogénito, fuerte, valiente, etcétera, etcétera. Isaac pues era no muy fuerte, pequeñito, pero era bastante listo. Y en una de esas, que Esaú salió a cazar, salió de trabajar, y cuando regresó con mucha hambre. Isaac había hecho lentejas. Y Esaú le dijo, dame un plato de lentejas. Isaac le dijo, te cambio un plato de lentejas por tu primogenitura. Y Esaú dijo, sí, las lentejas son muy sabrosas, pero no tan sabrosas, ¿no? ¿Qué significaba ser primogénito? Ser primogénito en aquel entonces significaba básicamente ser el heredero universal de todo lo que tenía el padre, ¿no? Y en este caso, pues no nada más de las posesiones materiales, sino también de las bendiciones que el padre de Isaac y de Esaú había recibido. Eso significaba ser primogénito, ser el responsable de toda la familia. La familia no era nada más papá, mamá e hijos, era papá, mamá, hijos, hermanos, de todo lo que había en ese hogar, por así decirlo. Ser primogénito significaba ser verdaderamente un padre de toda una casa, de toda una familia, de toda una tribu, por así decirlo. Y en este caso, no nada más de una tribu, sino de una familia espiritual, con todo lo que eso implicaba. Pero Esaú tenía hambre y cambió todas esas grandes cosas por un plato de lentejas. Y ni siquiera lentejas con tocino, porque los judíos no comen puerco. Y ahora vamos en el evangelio, el hijo pródigo que pide su herencia, lo que le toca, y dice, me voy, papá, me voy de la casa, adiós. Va y lo derrocha todo. Y dice el evangelio, va y lo gasta en amigos y en mujeres, como en los placeres más vulgares, pues. Y en esto se relacionan mucho Esaú y el hijo pródigo, en que los dos cambiaron todo lo que alguien podría desear por algo bastante pasajero. Esaú no le importaba con qué quitarse el hambre, lo único que quería era no tener hambre, quitarse la incomodidad. Lo que quería el hijo pródigo no era quitarse la incomodidad, sino además de la comodidad, vivir en el placer. Y lo cambiaron todo, por no pasarla mal o simplemente por pasársela bien. Y esto es lo que sucede definitivamente con el pecado. La mayoría de los pecados, cuando cometemos un pecado, el gusto y el placer que nos da realmente no dura mucho. Piensen ustedes, por ejemplo, en un esposo que es infiel. El gusto, el placer que dura eso, pues se contará por muy poquito. El gusto y el placer que nos da comer tocino en viernes. Uno tiene esas ganas de comer tocino y se lo come y ya está.
llega ese placer y se va, tanto como uno se pasa ese tocino, se va ese gusto. O el placer del chisme, que es un placer bastante cochino. Tengo que admitir que es un placer de esos, a todos nos gusta platicar de los demás. Te topas a algún amigo, ¿qué tanto puedes platicar? 20 minutos, media hora, una hora, y ya está. Bueno, adiós, nos vemos, adiós, adiós. Y se acabó ese placer, ya no hay más. Una vez, ¿se acuerdan cuando todavía había gasolina Nova? ¿Se acuerdan de la gasolina Nova, del azul? Me acuerdo que yo iba con mi mamá, teníamos una combi viejita, creo que me iba a llegar, no me acuerdo dónde me llevaba, pero pues pasamos a cargar gasolina. Y mi mamá pagó con de esos billetes que eran en miles de pesos, ¿se acuerdan? Y le dieron mal el cambio. Me acuerdo que le dieron 20 pesos de más, o sea, 20,000 pesos de más. Y mi mamá contó su cambio, dijo, ay, me dieron de más. Y yo me acuerdo que le dije, yo estaba muy chico, le dije, oh, quédatelos, mamá, quédatelos. Porque eso es lo que yo hubiera hecho. Ajá. En la primaria donde iba, nos rolaban para vender en la cooperativa. Y cuando nos sobraba cambio, nos lo quedábamos. Entonces, pues como que realmente el sistema motivaba a dar mal el cambio. Realmente en esa primaria pública, Canadá, en Ciudad de México, ¿no? Quédate el cambio, mamá, quédatelo. Y entonces mi mamá me voltea a ver y me dice, no, mijo, el cielo vale más que 20 pesos. Y me dice, más chiquito de lo que era. Y me puse a pensar, bueno, y todas las veces que vendí el cielo por 500 pesos, o sea, por 50 centavos. En tus pecados recurrentes, en esas cosas que siempre caes, que te gustan mucho, pero que sabes que no deberías de hacer. ¿Qué tanto te dura el gusto? ¿Qué tanto puedes disfrutar de este pecado? ¿Qué tanta incomodidad te puede ahorrar cometer este pecado? Te puedo apostar el brazo izquierdo a que la respuesta es, pues francamente no mucho. Y en especial cuando lo comparas con que ese placer pasajero, que para nuestra vida, que uno vive que 80 años, ese placer, esos minutos, esas horas tal vez, comparado con 80 años, pues no son nada. Ahora compara esos minutos o esas horas con una eternidad. El pecado es realmente vender el cielo por un plato de lentejas. Y eso es algo que constantemente tenemos que meditar. ¿Qué tanto beneficio sacamos de nuestro pecado? Pero también tenemos que tener siempre a la vista
el precio que estamos pagando por ese pecado. Los 20 pesos de la gasolinera, los 50 centavos de la cooperativa, ese rato de gusto que uno tiene a solas con el teléfono, etc. Realmente es un precio muy caro que se paga por un placer tan efímero. Y por último, solamente hay que tener algo también muy en cuenta. Nos centramos generalmente en el hijo pródigo, pero rara vez vemos o nos concentramos en la figura del padre del hijo pródigo. Que el protagonista de la historia es el padre. La historia gira alrededor de él, porque es él el que da la herencia, es él el que espera, es él el que da la bienvenida, es él el que se pone feliz de que su hijo vuelve, es él el que reparte sus bienes entre sus hijos. Tenemos que tomar en cuenta que es Él, el Padre, el que nos espera a la conversión, siempre. Si por error tomamos esos 50 centavos de la COPE o esos 20 pesos de la gasolinera o lo que se les ocurra, no tenemos que dudar de que el Padre del Hijo pródigo siempre nos espera. Si como el Hijo pródigo nos proponemos no pecar más. Hay que agradecer que tengamos un Padre tan generoso y tan olvidadizo como el que tenemos. Porque si nos tomara en cuenta todas nuestras faltas, yo debería más de 20 pesos. Pero Él siempre está dispuesto, no nada más a recibirnos de vuelta, sino a ayudarnos a no pecar más. Que Dios los bendiga, nuestro Señor los guarde y de la vida eterna, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.